Material compuesto para tirar en medio de una conversación y que le respondan. Sí, bueno. ¿Ustedes sabían que la madera es un material compuesto que viene de los árboles? Seguramente. Pero quizás no sabían que al realizar un corte transversal en el tronco se puede ver su estructura, la cual es básicamente la corteza, el cambium, la albura, el duramen y la médula, o el núcleo. ¿Y ya? No. Es importante hablarles de su composición, que es principalmente celulosa. Un polisacárido que se encarga principalmente de soportar las fuerzas de tensión y torsión. ¿Se acuerdan que les dije que era un material compuesto? Pues es porque tiene una matriz de lignina, un polímero orgánico compuesto de 3 alcoholes, el conifelírico, sinopílico y el p-cumarílico. Adicionalmente, hay otros materiales orgánicos que componen la madera. Entre ceras, resinas, azúcares y almidones está el 20% restante. Las maderas se clasifican en coníferas y latifoliadas, o pues también blandas y duras. Como se puede ver, en unas es una estructura muy homogénea, mientras que las otras tienen bastantes poros. Las líneas que se forman son los anillos de crecimiento, que en las blandas están muy bien marcados, mientras que en las duras no son visibles. Sin embargo, la albura y el duramen sí denotan cuál es cuál, puesto que en las duras es muy fácil diferenciarlos, son como agua y aceite. En las blandas no. Dicha clasificación también parte del origen de la madera, puesto que las duras demoran años, décadas, incluso siglos, para llegar a la maduración correcta en donde el árbol puede ser talado y la madera procesada. Esto las hace escasas. Por el contrario, las maderas blandas son mucho más rápidas, 5, quizá 10 años, para estar listas pero su tono pálido y que sean tan astillosas las hacen de menor calidad, pero mucho más baratas. Ahora, para hablar de propiedades de la madera hay dos cosas fundamentales: su higroscopicidad, o sea, capacidad de absorber agua o humedad, y sus fibras, o la dirección en la que se aplique. Por ejemplo, aquí vemos que existe la axial, tangencial y radial. O sea, la madera se comporta diferente si actuamos en paralelo a sus fibras o en perpendicular. Asimismo, una madera seca no se comporta igual que una madera húmeda. Por ejemplo, las maderas cuando están húmedas se expanden y al secarse se comprimen. Es por esto que cuando hablamos de la densidad existe una que es aparente y la otra es la real, que esa varía dependiendo de la especie de la madera. Sin embargo, algo claro es que la densidad de la madera en comparación a otros materiales es muy baja. Y si vemos esta gráfica en donde se compara su módulo de elasticidad o módulo de Young, equiparable incluso con metales a muy baja densidad. Otro punto en el que influye que la madera esté húmeda o no es para su conductividad, tanto eléctrica como térmica. Una madera húmeda conduce más electricidad y conduce más calor. Asimismo, el calor se transmite más longitudinalmente, o sea, paralelo a las fibras, que perpendicularmente. Respecto a sus propiedades mecánicas, como se puede ver, su módulo de Young es variable, dependiendo de si está paralelo o perpendicular. Insisto, es muy importante. Otras propiedades destacables, pero para las que no tenemos tiempo, son su elasticidad, en ocasiones su plasticidad, su flexibilidad, su dureza, su hendibilidad, su desgaste, la resistencia al choque, a la tracción, a la torsión y a la compresión, en las que en todas se ajusta para ser resistente, maleable, maquinable y a la vez mi propiedad favorita: su costo relativo. Barato. Referente a especificaciones comerciales, encontré esta tabla realizada por las principales centrales madereras y una base de datos de la Universidad del Tolima, en donde se clasifican de más duras a más blandas y también aparecen respectivamente su precio en metros cúbicos con la especie del árbol que la produce. El caobo y la teca son maderas oscuras y muy duras, por eso hasta 5 millones están costando. Ya más asequible se encuentra el roble, el caucho, la ceiba.
Y aunque no aparece en esta tabla, por ejemplo, el eucalipto también es muy comercial. Ahora, referente a las geometrías, hay muchísimas. Desde el propio tronco, listones, paneles, tablas. Lo más habitual es aserrarla antes de comercializarla. Por ejemplo, Home Center ofrece distintos tipos de listones, que si rectangular, que si semicircular, en este caso de pino colombiano por 3 metros, oscilan los 40.000 pesos. Así como también se le puede pedir a Madecentro que te importe unas maderas más finas. Los paneles que traen son de 1,5 cm de grosor, vienen de 2.5 por 2.44 metros y están desde los 300 hasta los 900.000 pesos, dependiendo qué tan fina sea la madera. Por ejemplo, algo colombiano está cerca de los 300. Un fresno europeo sí cuesta casi 900. Sobre las aplicaciones de la madera, son un montón. Como componente estructural, como instrumento musical, como el mango de una herramienta, como muebles, como elementos decorativos, como combustible o biomasa. Y algo importante es que para cada aplicación hay un grupo de maderas específico. Las maderas duras son muy buenas para ser tallado, diferentes de algunas maderas blandas. ¿No han escuchado? El palo no está para cuchara. Precisamente porque ciertas geometrías pueden generar que por sí solas y por la dirección de las fibras se rompan. Es por esto que, por ejemplo, un muelle se tiene que hacer de roble, que es una madera que resiste. No se puede hacer de balso. Mucho tiempo más tarde. Para hablar de la madera reciclada tenemos que entender que pues estas provienen de los residuos del mismo procesamiento del material y pues pueden ser tableros de fibras o tableros de partículas y también se les llama aglomerados o contrachapados. Sus principales ventajas, además de la economía circular y de la sostenibilidad ambiental, son su resistencia bidimensional en el sentido de que ya no se deforman con el tiempo, puesto que se alteraron la composición original de cómo venía en el tronco las fibras de la madera. La madera contrachapada son delgados paneles de madera aglomerados unos sobre otros y amalgamados con colas de alta resistencia, fácilmente distinguibles porque si se hace una sección transversal, pues se ven las multicapas. De estos hay LDF, MDF y HDF, que pues son de baja, media y alta densidad. La más usada es la MDF de media densidad. La madera de los aglomerados son por el contrario hechas de las virutas, que pueden ir desde el milímetro hasta los 30 centímetros. Estas se mezclan con resinas y con colas de alta resistencia y normalmente se cubren con fórmica, puesto que el aglomerado no resiste bien la humedad y pues tiende a hincharse y a alterar la superficie. En el aglomerado existe el laminado, que es básicamente aplicar por ambas caras una capa de resina melamínica y también poder agregarle un color especial. Así como también existe el OSB o tablero de virutas orientadas, que son virutas no homogéneas que se comprimen en caliente y normalmente son utilizadas para hacer paredes divisorias o estos cubículos en las grandes oficinas. Para concluir, la madera es un material que ofrece un sinfín de ventajas. Con una leve inversión, se puede conseguir dureza, resistencia, bajo peso, maquinabilidad y lo mejor. Hay tantos tipos de madera que cada una se ajusta a cierta necesidad, desde una fuerte y duradera cama hasta un hermoso y sonoro tiple caranga. Y ya eso es todo, eso es todo.